personas que nos acompañan el día de hoy a nombre de la Comunidad Climática Mexicana. Les doy esta bienvenida a la mesa redonda titulada Consejos de Cambio Climático en México hacia una gobernanza climática más inclusiva y efectiva. Muchas gracias. La Comunidad Climática Mexicana es un esfuerzo conjunto de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, la ANAE, Iniciativa Climática de México y el Instituto de Recursos Mundiales México, WRI por sus siglas en inglés. El objetivo de esta comunidad es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales y además de estas instituciones que detonamos la iniciativa, esta comunidad crece y se fortalece por todas las personas y organizaciones que siguen las actividades que desarrollamos y que participan y que son nuestras aliadas. La siguiente, por favor. Para lograr el objetivo, en la comunidad hemos identificado 7 temas prioritarios a partir de escuchar las necesidades de los gobiernos subnacionales. En esta mesa redonda, en particular, nos estamos orientando a fortalecer el eje de planeación climática, aunque también consideramos que tiene un potencial de incidencia indirecto en las demás temáticas. La siguiente, por favor. Esta mesa redonda forma parte de los más de 60 seminarios y mesas redondas desde el lanzamiento de la Comunidad Climática Mexicana hace ya casi 4 años. Todos estos seminarios previos han sido grabados y pueden encontrarlos en nuestra página web que les pondremos en el chat en unos momentos y también en el canal de YouTube. Muchas gracias. En esta sesión tengo el gusto de presentar a las personas ponentes para esta mesa redonda. Nos acompañan Cinia Carranza, quien es la presidenta del Consejo de Cambio Climático a nivel nacional. Ella es bióloga con maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Integrado. Ha trabajado con comunidades rurales e indígenas en temas de desarrollo local, manejo de recursos naturales, economía solidaria, gestión de riesgos y cambio climático con enfoques territoriales de derecho, género e interculturalidad. Es fundadora y coordinadora de la Asociación Civil Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, con base en Oaxaca, y ha contribuido a la política climática del Estado de Oaxaca y nacional, colaborando en la iniciativa de Ley de Cambio Climático de Oaxaca, y actualmente preside el Consejo de Cambio Climático a nivel nacional. En 2023, su organización recibió el Premio al Liderazgo de Adaptación Local del Global Center on Adaptation y el reconocimiento de la ONU a la Acción Climática Mundial. Bienvenida, Tsinia. También nos acompaña Marco Berger, quien es el presidente del Consejo de Cambio Climático de Jalisco. Marco es académico de la Universidad de Guadalajara y es jefe del Departamento de Sistemas, Datos y Sociedad del Centro Universitario de Tlajomulco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y asociado del programa LEAD, Leadership for Environment and Development del Colegio de México. Es actualmente presidente del Consejo Estatal de Cambio Climático de Jalisco y ha sido secretario técnico y director de Planeación, Investigación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco. Sus líneas de investigación se relacionan con la acción ante el cambio climático a nivel local, la gobernanza ambiental y los procesos de co-creación y la implementación de objetivos de desarrollo sostenible a nivel local. También nos acompaña Lucero Márquez Condado, quien es representante actualmente del Consejo Consultivo para la Protección del Medio Ambiente en Mérida. Es profesional en biología egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Cuenta con una maestría en Derecho Ambiental por la Universidad Marista de Yucatán. Ha destacado como jefa del Departamento de Cambio Climático y Vinculación Internacional en la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Mérida. En su trayectoria incluye liderar iniciativas para posicionar a Mérida en la agenda de sustentabilidad nacional e internacional, entre ellos promoviendo temas como cambio climático, infraestructura verde, eficiencia energética, movilidad y seguridad alimentaria, así como la actualización del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y estudios sobre vulnerabilidad ante el cambio climático y el Plan de Acción Climática Municipal. Desde Nuevo León nos acompaña Antonio Guzmán Velasco, quien es el presidente del Consejo de Cambio Climático del Consejo Técnico de Cambio Climático de Nuevo León. Él es biólogo egresado, maestro y doctor en ciencias biológicas con máximos honores por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha dedicado más de 40 años a la docencia y también fue director de la Facultad de Ciencias Biológicas y miembro del Consejo Universitario, además de desempeñarse como catedrático de posgrado y jefe del Laboratorio de Biología de Conservación y Desarrollo Sostenible. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores
Es coordinador estatal de de la evaluación diagnóstica de la biodiversidad y presidente del Consejo Técnico de Cambio Climático de Nuevo León. Finalmente, sus líneas de investigación abarcan ecología, vida silvestre, restauración ecológica y cambio climático. Ha sido reconocido con múltiples premios profesionales y ha participado como consultor en proyectos de energías renovables. También nos acompaña María Cristina Hernández, egresada del programa de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene el título de Master in Engineering Management del Tecnológico de Monterrey con una certificación en Project Management. Es auditora líder certificada en sistemas integrados de gestión y también cuenta con estudios en economía circular por la Universidad de Wageningen y en contaminación atmosférica por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es directora del Registro Estatal de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero dentro de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, diseñando y operando este recurso de información, así como llevando un control y monitoreo de las acciones y avances derivadas del Programa Estatal de Cambio Climático. Muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Alfonso Ortega, soy coordinador de acción climática de WRI México y estaré a cargo de la moderación de la sesión del día de hoy. Si le pueden poner la siguiente diapositiva, por favor. En esta agenda bueno, estamos actualmente con la bienvenida, la introducción. Vamos a pasar en unos segundos a mencionar de forma muy breve el contexto sobre la operación de los consejos de las personas que nos acompañan el día de hoy en esta mesa redonda y continuaremos ya con la sesión de forma más robusta para hablar de la importancia de estos consejos de cambio climático y su incidencia en la política climática, y también pasaremos a hablar sobre retos, oportunidades y factores de éxito para la operación e impacto de los consejos de cambio climático. Finalmente, pasaremos hacia una sesión de preguntas y respuestas, para lo cual les invitamos a irla situando dentro del chat y en la herramienta de preguntas y respuestas y posteriormente al cierre de la sesión. La siguiente, por favor. Les recordamos que durante estas ponencias pueden hacernos llegar sus preguntas o comentarios mediante estas herramientas indicadas en la imagen. Y finalmente, bueno, la siguiente, por favor. Me complace acompañarles en la moderación de esta mesa redonda que estará enfocada en facilitar un espacio de diálogo e intercambio de experiencias entre representantes de consejos de cambio climático a nivel federal, estatal y municipal para socializar su relevancia estratégica, también que identifiquemos retos comunes, que compartamos buenas prácticas y finalmente es que se comunique la necesidad de la participación efectiva de la sociedad civil, la academia y el sector privado dentro de la toma de decisiones hacia el cambio climático. Desde la comunidad climática mexicana vemos una gran importancia de estos espacios ciudadanos de discusión, de consulta, idealmente de inclusión en la toma de decisiones, puesto que nos ayudan a perfilar cómo las políticas, de acuerdo a las necesidades de las personas que sufren los impactos del cambio climático de forma más directa, especialmente en poblaciones vulnerables. Nada más dando un ejemplo de esto, en la nueva Estrategia Nacional de Cambio Climático que se emitió hace algunos días, se encuentran diversas líneas de acción que están tocando el tema de creación de mecanismos de participación ciudadana, de mejorar el involucramiento del Consejo de Cambio Climático en la toma de decisiones. Entonces, esto no solamente lo vemos a nivel nacional, vemos que esto se está abordando desde frentes subnacionales a nivel estatal y municipal, por lo cual me da mucho gusto que este espacio esté surgiendo el día de hoy. En primer lugar, para apoyar a contextualizar a quienes nos escuchan, quisiera que nuestros ponentes nos comenten de forma muy breve, en 1 o 2 minutos, eh, cuánto tiempo tiene de operación su consejo y qué representación tiene, ¿no? Es decir, qué sectores están participando dentro de este consejo. Cinia, si nos pudieras comentar en un par de minutitos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y a todos. Mucho gusto y gracias por estar a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Bueno, pues sí, yo estoy en el Consejo Nacional. Anteriormente estuve en el Consejo de Oaxaca. Y este consejo, bueno, el Consejo Nacional, desde que yo estoy, son aproximadamente, vamos a cumplir alrededor de 6 años en este consejo. Este consejo está formado por academia, el sector social y sector privado, y en la mayoría de los consejos tienen este esquema, aunque hay algunos otros consejos que han integrado otros sectores
Y eso es muy importante porque son sectores muy vulnerables que no son considerados en la mayoría de los estados. Por ejemplo, población indígena, jóvenes, población con discapacidad, este, son algunos de ellos. Nos faltaría también incluir a las poblaciones afros en algunos consejos. Y bueno, así es como está funcionando ahora. Y la idea es que se vaya ampliando y que cada vez más sectores vulnerables están representados en los diferentes sectores, ¿no? Pues básicamente esa sería la idea. Y que estos consejos, además, generalmente tienen una duración de 3 años, se pueden reelegir. Es importante que fortalecerlos con diferente participación y que pueda ser, la participación de los sectores también pueda ser escalonada, porque construir en 3 años un consejo y cambiarlo, pasa como pasa en la mayoría de los municipios, no logras consolidar procesos. Entonces, bueno, pues la idea es ver mecanismos en donde puedas consolidar y que haya una verdadera y amplia participación. Perfecto, Cinia. Muchísimas gracias por empezar a tocar estos elementos en los cuales vamos a ahondar más a fondo en unos minutos. Marco, si nos puedes hablar desde el caso de Jalisco, cómo está conformado y cuántos años tiene de operación. Con mucho gusto, Alfonso. Muchas gracias a la Comunidad Climática Mexicana por la invitación a este conversatorio de un tema tan relevante desde el punto de vista de la participación ciudadana. Y en el caso del Consejo Estatal de Cambio Climático de Jalisco, somos un consejo relativamente joven, tenemos poco más de año y medio que entramos en operaciones a partir de un 26 de octubre, ¿no? del 2022. 23, perdón, y entonces estamos representados básicamente por 10 sectores a partir de un decreto de creación que salió en el periódico estatal del estado de Jalisco. Los mismos sectores que mencionó Cinia, ¿no? Academia, sector social y sector privado, pero también tenemos 7 sectores prioritarios y diversos que también están representados de manera igualitaria en el consejo, que son mujeres, juventudes, el tema de diversidad sexual, indígenas, discapacidad, migrantes, que también es un tema que cada vez cobra más relevancia en el tema de refugiados climáticos, y también tenemos un espacio de cooperación internacional, donde tenemos también el pulso de lo que está pasando en las discusiones a nivel internacional. Además de esta representatividad que en total nos da 20 consejeros y consejeras, porque actuamos bajo el principio de paridad de género, tenemos, digamos, representaciones de otros mecanismos de gobernanza, básicamente los menciono, que es el Consejo de Red Más, que tiene un asiento dentro del Consejo, nos parece importante esa iniciativa para Jalisco. También tenemos al Consejo Metropolitano, que es nuestro IMEPLAN, ¿no? Donde se concentra la mayoría de las emisiones aquí en los municipios de la capital de Jalisco. Tenemos el Consejo Ciudadano de las JIMAS, las juntas intermunicipales que también participan, y por supuesto el C3, ¿no? Es el Consejo de Cambio Climático Federal. Entonces es un modelo robusto desde el diseño, como le estamos operando, básicamente. Perfecto, Marco. Y qué importante es la integración de estos diversos mecanismos de gobernanza, ¿no? Y que estén intercomunicados y que haya una acción coordinada de estos para que no se dupliquen esfuerzos y que en todo caso pues se sinergicen, ¿no? Muchísimas gracias. Antonio, Cristina, desde el caso de Nuevo León, ¿nos pueden comentar de forma breve? Empezamos, Cristina, por favor. Bien, parece ser que el Consejo Técnico de Cambio Climático de Nuevo León es un consejo ciudadano que se integra por 12 miembros con una vigencia de 3 años. Estos 12 miembros, el 50%, 6 miembros de ellos son designados por el Congreso del Estado, previa convocatoria pública, y los otros 6 miembros son designados por el Ejecutivo. Básicamente, se pretende que estén representados todos los elementos que inciden en una política pública sobre cambio climático, como las universidades públicas, la Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, está CAINTRA, están ciudadanos común y corrientes que tienen preocupación por cómo diseñar políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Y uno de los principales retos que tuvimos
fue elaborar el Plan Estatal de Cambio Climático, que sin duda alguna Acción Climática nos ayudó mucho. Fue un trabajo pero muy interesante en contenido y elementos, porque tratamos de que todos los sectores estuvieran representados en ello. A través de talleres, de encuestas, de mesas de trabajo, se logró conformar un plan de trabajo climático que, sin embargo, pues ahora el reto es aterrizarlo, ¿no? Y esto implica compromisos de mucho tipo. Pero básicamente eso es lo como se integra el Consejo. Estamos ahorita ya corriendo en el segundo periodo. Son 3 años y con probabilidad de reelegirse por 3 años más, y es en donde nos encontramos. Entonces estos 12 miembros, hombres y mujeres comprometidos, pues están trabajando de la mano de las autoridades, de la iniciativa privada, pero sobre todo de la sociedad. Estamos muy preocupados por los grupos vulnerables y creemos que debe haber una justicia climática. Muchísimas gracias, Antonio. Y que va muy en línea con lo que comentaba Tsinia, ¿no? De la necesidad de integrar estos grupos. También, Lucero, desde Mérida, ¿nos puedes comentar cómo surge este consejo? Claro que sí. Buenos días a todos y a todas. Es muy similar a lo que mis compañeros han comentado. Este es un consejo, más o menos está integrado por 45 personas. Están representados por cada uno de los diferentes órdenes de gobierno. También se involucra a las cámaras de comercio, cámaras de colegios de ingenieros civiles, de arquitectos, a la academia privada. También están integradas las organizaciones de la sociedad civil. Hay un consejo muy importante y que es clave, que son los consejos ciudadanos también. Están los vecinos, que también hay un líder que también forma parte se integran a estos consejos. Se renuevan cada 3 años y bueno, de aquí lo importante es que de este consejo, que es el macro, derivan o emanan diferentes comités que están con temas ejes de la unidad, que es el comité de flora urbana. De ahí se desprende también un comité de infraestructura verde, un comité que ve específicamente temas de agua y un comité de cambio climático. Y cada uno de estos comités, bueno, son más pequeños, pero también forman parte de todo este consejo. Ujú. Gracias, Lucero. Y que justo, o sea, la idea de este primer momento de contextualización para las y los asistentes es tener una idea de cómo están funcionando cada uno de sus consejos y que a partir de ello puedan identificar algunos detalles en común de cómo podrían funcionar sus consejos en cada uno de sus estados o municipios, ¿no? Entonces, ahora sí quisiera pasar a la sección, es la diapositiva anterior. Moni, disculpa, justo en comentar sobre la importancia y el potencial de incidencia de los consejos de cambio climático. Y me gustaría iniciar con Cinia y en general para todos los ponentes que nos puedan comentar su participación en unos de 5 a 7 minutos. Sí, Cinia, ¿nos podrías comentar desde el nivel nacional por qué consideras importante que los consejos de cambio climático incluyan a la ciudadanía en la toma de decisiones? Hola, ¿qué tal? Claro, el cambio climático tiene que ver directamente con los derechos humanos. El cambio climático está violentando estos derechos humanos, como el derecho humano a un medio ambiente sano, a la alimentación, al agua, a la salud y a diversos derechos. Y entre ellos, parte de estos derechos, pues está el derecho a la participación. Es fundamental que la ciudadanía, pues no solamente participe dando consejos, sino que tenga voz y voto, porque está de por medio, pues su vida, su integridad, sus bienes, y está de por medio este planeta. Entonces, por eso consideramos muy importante que la participación sea una participación efectiva en un marco de gobernanza, en donde se construyan las políticas públicas y se tomen las decisiones de manera conjunta con el gobierno y que desde la experiencia de cada quien y desde lo que están viviendo
sobre todo las personas más vulnerables, pues que se vayan creando las acciones para atender esta problemática y que también se haga de manera diferenciada, porque no somos, aunque somos una sociedad, es una sociedad heterogénea, en donde hay diferentes necesidades, en donde hay diferentes vulnerabilidades, y en ese sentido, pues todas estas políticas y acciones tendrían que ir enfocadas a los diferentes sectores y a sus necesidades para realmente poder superar esta vulnerabilidad al cambio climático y también para la mitigación, que también desde los diferentes sectores, pues las emisiones van variando y son diferentes, desde los grandes emisores hasta la gente que vive en sus comunidades. Por eso desde este sentido, es fundamental la inclusión de todos los sectores y una participación efectiva, ciudadana, no solamente de gobierno. Y cuando digo ciudadana, me refiero pues también a todos estos sectores que es sector privado, academia, sociedad civil, grupos organizados, colectivos, en fin. A eso me refiero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Xinia. Y que justo, ¿no? O sea, al final, cuando se ignora la visión de cierto tipo de grupos o los estamos dejando de lado, las acciones que estamos tomando, implementando en cuestión de mitigación y de adaptación no siempre funcionan de la forma ideal porque incluso a veces podemos generar acciones que les afecte, ¿no? Porque no estamos viendo desde su perspectiva, desde lo que ellos necesitan y desde cómo funciona en cada uno de los estratos de la sociedad el cambio climático, ¿no? Muchísimas gracias. Marco, en este mismo sentido, desde el nivel estatal, ¿cuál es la relevancia de tener un espacio ciudadano en la toma de decisiones climática y también cuál ha sido la incidencia que han visto desde que se instaló el Consejo en esta política pública climática de Jalisco? Justo en esa misma línea que mencionas de la representatividad y la pluralidad de voces, identificamos que esa es una primera vertiente, ¿no? Cómo por un lado, escuchar esas voces diversas en el seno del propio consejo que están representados y que de alguna forma monitorean cómo cada sector y subsector a través de las cámaras o de las universidades o de los colectivos van manifestando sus preocupaciones sobre la acción climática en el Estado. Y entonces se requiere un espacio común, representativo, que esté articulado, como es el consejo, que también tenga ese vínculo horizontal, porque somos un consejo institucionalizado con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y también con el acompañamiento de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Estado. Entonces nos coordinamos, por un lado, para recibir esas voces plurales de la sociedad jalisciense que está manifestando y tratar de sistematizarlas, articularlas, promoverlas para que incidan en las políticas públicas existentes o en las que no están todavía puestas en marcha y que hay que promover, ¿no? Ese es un primer factor que me parece relevante, ¿no? Cómo ordenar todas esas voces y mencionarlas hacia los tomadores de decisiones y también hacia afuera. Por otro lado, una segunda función en ese sentido, también a veces funcionamos un poco como traductores, ¿no? Hay temas de cambio climático, de ida y vuelta, ¿no? Ya sea desde el gobierno, hacia la sociedad, que no necesariamente vienen en un lenguaje llano y que necesitamos generar digamos, esa traducción, valga la pena la palabra, para tratar de que la sociedad civil entienda más esos temas que a veces suenan muy lejanos y por lo tanto no aceleran la acción por el clima. Por otro lado, también de abajo hacia arriba, ¿no? Lo que escuchamos a veces en el sentir de la ciudadanía que tiene que ver con problemas ambientales en general, necesitamos acotarlos un poquito a cambio climático para que puedan entonces sí articularse a la acción de la política climática, ¿no? Entonces, en esa función de traducción también funciona muy bien el Consejo con sus retos, que es todo un reto articular esas narrativas de manera coordinada y asertiva, ¿no? Entonces, es una segunda función. Una tercera que vemos también es el tema de la continuidad, ¿no? O sea, hay muchas voces que siempre van a estar ahí y que están esperando su oportunidad cuando venga la siguiente consulta pública de algún instrumento de acción por el clima, pero ahí quedan, ¿no? Muy valiosas y por supuesto que también participamos en todas esas consultas, pero también lo que se trata del Consejo es que independientemente de las consultas que son cada cierto tiempo, meses o años, nosotros de manera continua tengamos un
un pulsómetro, ¿no? De cómo la sociedad civil está pensando y actuando en cambio climático y que puede cambiar en cuestión de semanas o de días cuando hay un evento focal o algo, algún evento hidrometeorológico extremo, ¿no? Entonces también ahí estamos en esa función de monitoreo. Y finalmente también hemos en la práctica identificado que podemos funcionar como una especie de contrapeso, tanto en términos temáticos como territoriales. Es decir, sí, siempre estamos ahí tratando de aprender más y de colaborar más en temas como los inventarios, ¿no? Como los planes tales de desarrollo, que naturalmente siempre hay una cierta preponderancia al tema de mitigación, pero entonces queremos, como decía nuestro compañero, ¿no? Antonio, meter mucho los temas de adaptación, resiliencia, el tema de condiciones habilitadoras o el tema de justicia climática, ¿no? Que a veces van un poco de manera desbalanceada. Entonces queremos balancear esa discusión desde hasta nuestras posibilidades, que también es un gran reto, y también como contrapeso territorial, ¿no? Tenemos representatividad en todo el territorio y queremos que las voces de los municipios costeros y del norte, donde hay una gran población indígena, sean igualmente escuchadas y reconocidas que los de la gran capital, donde se acumulan todos los problemas climáticos, ¿no? Entonces, buscamos esas 4 vertientes y en eso estamos trabajando con las reglas que se nos permiten y también escuchando hacia la sociedad civil. Muchas gracias, Marco. Y mencionabas justo este tema de la traducción, ¿no? Y de cómo realmente el consejo no necesariamente solo funciona o debería de funcionar como un espacio de opinión para las políticas públicas climáticas, ¿no? Sino incluso como un puente con la ciudadanía en su gran conjunto, ¿no? Aprovechando este rol que muchas veces tienen estos actores que forman parte de los consejos, que tienen una cercanía más específica con ciertos grupos sociales, y que de ahí mismo pueden surgir estas visiones o estas perspectivas que se puedan integrar a la política pública climática, ¿no? De que no necesariamente solo son actores con una agenda específica, sino que traen acá traen atrás una representatividad de diversos grupos y de diversos elementos que al final dan una vista más amplia. Y esto, pues directamente, ¿no? Lo podríamos meter como justicia climática, es en el punto de no solamente estamos hablando por las personas de la gran ciudad, ¿no? Sino también de aquellas otras que están más lejos de los espacios de participación, pero que también son afectados por el cambio climático y muchas veces en un pues más fuerte, ¿no? Cada vez más intenso en ciertos espacios que están menos adaptados hacia los efectos del cambio climático. Perfecto, muchísimas gracias, Marco. Antonio y Cristina, desde su perspectiva, ¿qué hitos se han logrado a través del Consejo o que ven que tal vez podrían lograrse a través de este espacio de participación? ¿Y por qué es importante que estos sean logrado a través de este espacio? Ay, No sé, Cristina, si quieres empezar tú. sí, gracias, doctor, qué amable. Pues principalmente creo que los hitos que, como ya comentó el doctor Antonio, es que hemos logrado a través del Consejo es la transversalidad del Programa Estatal de Cambio Climático. De hecho, como manera de anécdota, de acá desde la parte interna de los creadores o generadores de políticas, teníamos de hecho planeado el programa estatal de una manera y al estarlo socializando con el Consejo Técnico y su saber civil, lo que sucedió es que se transformó. O sea, los ejes que teníamos se renombraron de una manera distinta y nos permitió ver cada uno de las problemáticas que teníamos del Estado de una manera transversal, porque a lo mejor nosotros de manera muy particular lo estábamos viendo muy dividido entre adaptación y mitigación, y la colaboración con el Consejo Técnico nos hizo darnos cuenta que pues todo va entrelazado, ¿no? Ya más aterrizado. Entonces creo que eso es uno, o a mí me gusta comentar que es uno de los hitos más importantes del Consejo, el que pudimos eh, ampliar la visión y el alcance que teníamos con el programa estatal, derivado de la participación y representación que tenemos en este consejo, ¿no? Que creo que también es importante mencionar que no nada más fue un consejo establecido por ejecutivo, sino nuestro consejo, la verdad desconozco si los demás consejos estén formados así,
pero este en particular son solo 12 miembros, 6 fueron convocados por el Poder Legislativo y 6 por el Ejecutivo. Entonces, eso también creo que favorece el que diferentes, tanto intereses, puntos de vista y perspectivas se estén abonando a la conversación. No sé, Antonio, si planeabas comentar algo adicional. Sí, Alonso. Yo creo que una de las principales, de los principales retos que tienen los consejos consultivos y en particular este de cambio climático es la necesidad de comunicar de manera clara y accesible sobre estos temas complejos que implican todo el fenómeno de cambio climático. Creo que tratar de incorporar los diversos intereses, las diferentes opiniones y las necesidades para construir un andamiaje de confianza y legitimidad para el Consejo. Tenemos un plan, un programa muy bueno, perfectamente elaborado, con estrategias, con acciones, con indicadores, pero si la sociedad no cree en él, no funciona, ¿sí? Nosotros, supongo que en otras entidades del país también están en la misma condición. Hemos sufrido los embates de una crisis hídrica severa, olas de calor, en fin, la gente está más consciente y quiere soluciones inmediatas. Y, y, y sabemos perfectamente que en cuestión de cambio climático, las medidas de adaptación implican recursos y esos recursos a veces hay sectores que no tienen acceso a eso. Entonces es muy complicado. Por eso considero que una de las fortalezas de cualquier consejo es que tenga perfectamente bien calibrada la sensibilidad social, las necesidades de los diferentes grupos, de los diferentes intereses, de las diferentes opiniones, pero sobre todo que tenga muy claro que lo que se haga en una gran ciudad, como tú lo decías, también tiene que replicarse en otras áreas donde tal vez no haya información. Y me refiero, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, que tenemos un área metropolitana muy grande, el 80% de la población está ubicada ahí, del estado. Entonces tenemos que poner atención también en áreas rurales. Entonces, sí, definitivamente es un reto involucrar a la sociedad, pero esto solamente se logra con transparencia y con rendición de cuentas. Muchísimas gracias, Antonio y Cristina. Me parece excelente el caso de la transversalización del programa estatal. Justo creo que no es muy raro, por así decirlo, que empecemos a desarrollar ciertas acciones relativas al cambio climático y también en otros temas ambientales, en las cuales tenemos una idea o quien implementa esos proyectos tiene una idea de cómo es que debe de funcionar este programa, ¿no? Pero ya cuando se implementa o cuando se pone en práctica, no necesariamente esto funciona porque hay múltiples variables sociales, ambientales, económicas, etcétera, que justo ya toman cierta importancia en que esto funcione en el momento que se implementa e incluso después, ¿no? Muchas veces hemos visto cómo algunas tecnologías dedicadas a justo a la mitigación de emisiones o, por ejemplo, a la adaptación al cambio climático, nos están ayudando en un momento muy determinado, pero la población no se adapta a ellos porque tal vez queda muy fuera de sus intenciones, de sus costumbres, de sus tradiciones, especialmente en entornos rurales, y esto se termina abandonando al poco tiempo. Y esto pues nos presenta un reto porque al final no, el recurso que se invierte en estos elementos que de por sí es escaso en el entorno de cambio climático o falta bastante financiamiento para esto. Y si este financiamiento termina abandonado porque no hubo una racionalidad social detrás de este diseño de las medidas y de las actividades, pues no, no estamos cumpliendo esta misión de forma óptima, ¿no? Entonces, me parece excelente este caso de cómo terminan adaptando a la visión ciudadana, a la visión social, el programa estatal de cambio climático, ¿no? Y que al final esto también ayuda a brindar una mayor certidumbre de que estas medidas van a ser adoptadas con mayor facilidad y fortaleza por parte de la ciudadanía, ¿no? De que se van a ver como acciones prioritarias y que no se abandonen al corto plazo.
Y Lucero, a nivel municipal, ¿cómo ves que surge este consejo, ¿no? A través de qué está naciendo el consejo y qué experiencias nos podrías compartir sobre la inclusión de la voz ciudadana en esta toma de decisiones. Ok, mira, para hablar de esta parte, para mí es importante mencionar todo el marco normativo del por qué está este consejo, ¿no? Para Yucatán, bueno, se cuenta con la ley de gobiernos de los municipios del estado de Yucatán, en donde hay, y también la ley orgánica municipal, en donde a través de estas leyes se mandata a los municipios, en este caso al municipio de Mérida, de contar con estos consejos consultivos. En este caso, para el municipio, atendiendo este mandato, se crea la Secretaría de Participación Ciudadana, en donde, y bueno, se crea esta secretaría y también cuenta con su reglamento de participación ciudadana, en donde ya se establecen todos los mecanismos y directrices de cómo se va a involucrar a toda la parte de establecer todos estos lineamientos de participación ciudadana y de involucrar a todo, al mayor porcentaje de cada uno de los sectores, de la representación de estos sectores para la integración de los consejos. Se establecen muy bien todos estos lineamientos, todas estas directrices para la conformación de los consejos. Y para el caso específico, ya se cuenta la Secretaría de Participación Ciudadana, se conforma el Consejo Consultivo para la Protección del Medio Ambiente que está para esta administración, y ya de ahí surge el Comité de Cambio Climático, en donde ya a partir de se establecen se busca la representación de cada uno de los sectores, y, y por experiencias de años anteriores se le da mayor énfasis a la comunidad científica, a la parte académica, por el contenido de la agenda de trabajo que va a haber en este comité. Entonces porque se hablan temas muy específicos, muy técnicos, por ejemplo, del inventario de emisiones, ¿no? Entonces, sí se necesita la expertise de la academia para poder aterrizar acuerdos, para poder aterrizar cosas muy concretas, pero también se necesita mucho la voz de la ciudadanía en general, porque al final ellos son, o la ciudadanía en general es la que va a aterrizar todas estas acciones. Entonces, tenemos que tener este equilibrio tanto académico como la parte de la ciudadanía en general, que no es tan técnica, para poder tener un gran éxito. También es importante tener uno de estos éxitos, es justo esto, tener una agenda en donde el comité se sienta comprometido realmente a participar y donde realmente tenga el compromiso de llegar a acuerdos. Si bien es un consejo consultivo, nada más de opiniones, pero al final es el consejo con el que vamos a tener nosotros el respaldo para poder aterrizar alguna política. Entonces, es por eso también estamos buscando mucho esa balanza y ese equilibrio para poder implementar y contar con algo. En específico es para toda la elaboración y actualización del Plan de Acción Climático Municipal, los PACMUNES, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Muchas gracias, Lucero. Y que creo que dejas algunos mensajes muy importantes hacia la siguiente parte de la discusión, que justo es cómo hacemos que estos... Ay, ¿me escuchan bien? Sí, sí, sí. Sí, ay, perdón, creo que pensé que se me había desconectado. Que No, sí. justo es la visión de cómo hacemos que funcionen adecuadamente estos espacios, ¿no? De que no solamente se queden asientos vacíos, ¿no? En algo que ya está creado, que está en funcionamiento, y que identifiquemos por qué es que no necesariamente están teniendo el mejor de los involucramientos las personas que forman parte de ello, ¿no? Y si tal vez estas personas no están teniendo este involucramiento adecuado, entonces es identificar quiénes sí estarían dispuestos a tomar esta acción, ¿no? A liderarla desde la ciudadanía, desde los diferentes sectores que nos comentaban cada una y uno de ustedes, y que justo creo que para ello toma un rol
preponderante el involucramiento de ciertas instancias, ¿no? Como en el caso de ustedes, la Secretaría de Participación Ciudadana, que también tienen por allá los colegas de Jalisco, ¿no? Que toman una función muy interesante y muy de primera línea en el frente, ¿no? De cómo nos apoyan a construir estos mecanismos de gobernanza y que estos tengan un funcionamiento que no solamente ayude a dar estas opiniones como en un espacio consultivo, sino de que se asegure que esto está funcionando y que toma y que no queda como espacio igual abandonado, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Lucero. Me gustaría pasar justo al siguiente espacio de discusión, la siguiente ronda de participaciones en las cuales en la cual hablaremos sobre los retos, también oportunidades y factores de éxito para la operación e impacto de los consejos de cambio climático. De forma específica a estos elementos como factores de éxito es qué cosas, qué actores, qué situaciones ayudan a que estos consejos estén teniendo un funcionamiento adecuado. Entonces, aprovechando que estábamos hablando previamente, Lucero, si nos pudieras comentar qué retos ha enfrentado el Consejo de Mérida para estar actualmente operando y cómo han buscado solucionarlos. Uno de los principales retos que tenemos justo es la participación, que se genere ese interés por parte de todos los consejeros y poder asistir. El tener una agenda que realmente sea una agenda de trabajo. Si bien es un consejo consultivo, pero son demasiados consejeros y al final como que se diluyen en acuerdos, ¿no? Se inicia con un número considerable, pero ya las sesiones van disminuyendo la participación y esto al final es porque o hay demasiadas reuniones, son los mismos actores en cada uno de los demás consejos. Entonces, a lo mejor en un consejo de igualdad o un consejo de desarrollo social, pues están también los mismos actores. Entonces es reunión tras reunión y dices, ¿y a qué hora trabajamos? Entonces también eso va mermando el interés, también va mermando esa participación y en la agenda pues no se llegan a cumplir los acuerdos. En tema específico de cambio climático, uno de los principales retos, y retomo otra vez todo el marco normativo, si bien la Ley General de Cambio Climático establece que todos los municipios deben de establecer sus mecanismos para contar con sus instrumentos en materia de cambio climático, para el municipio de Mérida, bueno, tenemos el PACMUN. Sin embargo, este carece no es jurídicamente vinculante, es decir, no es un documento obligatorio. Se vuelve más que nada un documento como de buenas prácticas o de voluntades, ¿no? Entonces, uno de los retos es precisamente darle esta formalidad jurídica para que se vuelva también un instrumento obligatorio y vinculante con las demás actividades transversales que no meramente son de medio ambiente, pero sí infieren en las otras actividades. Es un reto importante que se tiene que trabajar y que también forma parte de la agenda del Comité de Cambio Climático, ¿no? El ver la manera de cómo regular estos pagmones y que al final de los cambios administrativos, pues no quede, pues nada más de, ya se hizo y borrón y cuenta nueva, ¿no? Ese es uno de los principales retos que tenemos. Y sí, y sobre todo esto, tener una agenda de trabajo en donde sí exista un compromiso, en donde los consejeros sí se sientan escuchados, en donde sientan que su participación, donde su opinión sí sea tomada en cuenta. Y que bueno, y esto se ha visto reflejado dentro del Plan de Acción Climática. Argentina. Muchas gracias, Lucero. Sí, o sea, mm, creo que tocas un tema muy importante, ¿no? De cómo justo muchos espacios terminan siendo abandonados y que son espacios difíciles de que se gestionen, ¿no? O sea, de que no hay muchos municipios que tengan consejos de participación. Y que justo si no hay una percepción de que están siendo escuchados, de que hay una toma de acciones de acuerdo a lo que cada uno de estos comentan,
creo que es una de las principales problemáticas. Y justo de ahí creo que ustedes están trabajando muy bien en el sentido de empezar a diagnosticar cuáles son ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, en la sobrecarga, ¿no? En la sobrecarga de actividades, tal vez en redireccionar este tipo de reuniones que no necesariamente sean reuniones, sino tal vez en otros espacios de colaboración y que haya esfuerzos previos para identificar opiniones, ¿no? Algo por el estilo que nos permita identificar cómo, de qué manera sería la mejor para trabajar de cada uno de ellos, ¿no? Muchísimas gracias, Lucero. Ahora, Cristina y Antonio, no sé qué retos nos pueden comentar que han enfrentado para involucrar a la sociedad en su consejo, muy en línea con lo que nos comentaba Lucero, y favorecer que éste tenga un impacto real sobre la política de su estado. Adelante, Cristina. Gracias, doctor. Creo que el reto más importante que hemos enfrentado es la comunicación de las acciones que hemos tenido con el Consejo. El poder socializar y que no nada más los líderes cercanos a los miembros del Consejo tengan una representación en esta toma de decisiones, creo que eso del lado de nosotros ha sido un poco complejo, sobre todo porque aquí en la ciudad de Monterrey particularmente tenemos la confusión o como tenemos grandes problemas de calidad del aire o conflictos de calidad del aire, muchos de nuestros consejos o de nuestra sociedad solamente está enfocada en solucionar el problema de calidad del aire. Entonces es muy difícil abordar o que migremos y que entendamos que si bien el cambio climático también está, digo, perdón, la calidad del aire también está dentro de las problemáticas que engloba el cambio climático, no es algo independiente, no es algo que tengamos que tratar de manera externa. Entonces, el que se comunique y se quiera incluir a más voces que no nada más quieran abordar temas como calidad del aire, creo que eso ha sido uno de los retos para nosotros como gobierno que trabaja con el consejo técnico. Y otra parte, a lo mejor ya no hablando tanto de la representación social, sino del trabajo interno, es que como gobierno nuestro programa estatal de desarrollo está enfocado con los ODS y efectivamente con nuestros objetivos en adaptación y en mitigación de cambio climático. Sin embargo, la inclusión o el trabajar con la comisión intersecretarial y acoplarlos con el consejo técnico, eso también ha sido un reto para nosotros. Porque a pesar de que todos trabajamos en conjunto, todos tenemos agendas diferentes y no me refiero a los días, sino a los objetivos que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, ese particularmente, en mi punto de vista, creo que ha sido uno de los puntos o de los desafíos más complicados, el hacer que colaboren juntos, tal como lo marca la ley, la Comisión Intersecretarial y el Consejo Técnico como órgano académico y social para proponer o para implementar proyectos establecidos en nuestro programa. Antonio, no sé si quieres agregar algo Yo, a lo que... yo creo que uno de los retos más importantes es transitar de un consejo consultivo a un consejo que sea realmente vinculante y propositivo. Nosotros en el Estado tenemos instrumentos muy valiosos como el Programa Integral de Gestión de la Calidad del Aire, el Atlas de Riesgos y muchos programas y directrices de ordenamiento ecológico territorial que tenemos que sincronizar con las propuestas de políticas de cambio climático. Creo que a veces nos complicamos mucho con tantos programas que no conectamos, ¿no? Y la realidad es que la gente percibe, por ejemplo, lo que dice Cristina, el problema de la calidad del aire. Entonces, esa es la prioridad en ese momento. Y se pierde de vista el origen de esa problemática, ¿no? La contaminación, los gases de efecto invernadero. Y entonces la gente se distrae con la inmediatez de resolver un problema de salud y visiblemente evidente. Entonces, creo yo que hay que trabajar mucho para ampliar la base ciudadana activa en los consejos, ser más eficientes en la forma de comunicar, que la información que demos sea información útil, pertinente, clara, para que todo el mundo esté enterado y podamos entender la complejidad de este fenómeno del cambio climático.
Sin embargo, creo firmemente, por ejemplo, en el caso del Consejo Técnico de Cambio Climático de Nuevo León, pues está representada la academia, está representada la sociedad civil, está representada, por ejemplo, la CAINTRA, está representada algunas empresas y ciudadanos comunes y corrientes que están preocupados por su entorno y por lo que puede venir en el futuro. De tal manera que todo este esfuerzo pues sigue siendo un consejo consultivo que se lleva a la comisión intersecretarial, donde la preside el gobernador, están todos los secretarios, también el Poder Legislativo, y es donde realmente se toman las decisiones. Y uno de los problemas más es que todo requiere recursos, y los recursos son finitos, ¿no? Entonces creo que el aspecto presupuestal es un aspecto específico que determina mucho esto. Sin embargo, hay otras medidas que no requieren inversión y que pueden ayudar a mitigar, por ejemplo, los programas que tenemos de reforestación en la sierra, después de los incendios que tuvimos en los años pasados, incrementar los sumideros de carbono, pero desde el Consejo una de las preocupaciones más importantes son las medidas de adaptación para aquellos sectores más vulnerables de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Antonio y Cristina. Y que creo que igual van muy de la mano estos elementos en cuestión de el puente gobierno-ciudadanía y que en medio está el consejo, ¿no? O sea, de que tal vez hay de por sí una barrera en comunicar a la sociedad en su gran conjunto de las acciones que impulsa el consejo. Y a la vez, como esta sociedad no se involucra en la demanda de acciones o en la demanda pues de información sobre el cambio climático, porque tiene otras prioridades, esto no llega como una presión hacia los más altos niveles del gobierno y por lo tanto el Consejo sigue teniendo cierta función consultiva, ¿no? Entonces, igual, tal vez justo uno de los elementos de mayor relevancia para el Consejo de Nuevo León sea justo el cómo hacer que no solamente quede en los miembros del Consejo esta toma de decisiones, sino de fortalecer como cada uno de estos miembros hace una socialización con sus propias comunidades, con sus propios miembros de su cuerpo representado y que a partir de ello esta llegue con una mayor fuerza hacia el gobierno y que a partir de ello pues se considere necesaria su participación, que la es, pero creo que a veces cuando unos elementos no quedan comunicados o no se expresan con cierto nivel, quedan abandonados dentro de la política climática. Y esto pues para evitar que quede solamente dentro de los liderazgos que hay en cada una de sus comunidades o de sus sectores representados, sino que pues a la comunicación sea más amplia desde una necesidad percibida dentro de la población. Eh, y, y justo en buscar desde el gobierno y desde las comunidades en trabajar en múltiples prioridades, ¿no? Creo que muchas veces, como menciona, nos vamos entrando no solamente en gobierno, sino también en la misma sociedad, en dedicarnos a un elemento único, pero aunque no siempre sea lo ideal, es buscar hacer esto oye, del multitasking e identificar que no necesariamente solamente es dedicarnos al tema de calidad del aire, ¿no? Sino en todo caso de cómo integramos este elemento dentro de la comunicación más amplia que es el cambio climático, tal vez en la atención a las emisiones por automóviles, ¿no? Entonces, justo tratar de abordar diversos elementos de forma simultánea y que esto sea comunicado de forma muy expresa a la sociedad, ¿no? Que ellos identifiquen el beneficio no solamente en calidad del aire, sino también en cuestiones climáticas. Muchísimas gracias por los comentarios. Igual ahorita, Marco, me gustaría pasar contigo. En Jalisco, ¿qué factores ves que han ayudado a impulsar a su consejo, ¿no? Desde que participen ciertos actores, ciertos sectores, de que haya alguna estructura en específico, la gobernanza específica, entre otros elementos. ¿Cómo lo ves desde su lado? Sí, gracias. De entrada el diseño robusto que mencionamos al principio, que te permite esa representatividad de los sectores, ¿no? Los clásicos y los que de alguna forma no han tenido la participación histórica y que tenemos que rescatar y ampliar y difundir. Eso es fundamental, ¿no? Que tenga esa estructura el consejo y nos permita
hilvanar esas partes que a veces no están necesariamente alineadas. Pero también, como es un consejo muy joven, desde su nacimiento hace año y medio, lo que nos propusimos es trabajar en lo interno, ¿no? Entonces, casi 8 meses estuvimos trabajando muy fuerte en el reglamento, nuestro propio reglamento, nuestras reglas de uso, para evitar eso que mencionaba Lucero, ¿no? De generar todos esos incentivos, ¿no? Que pueden propiciar una sobrecarga en un momento dado de los participantes, pero también cuidar las brechas, ¿no? Que no pase tanto tiempo o tantas coyunturas como para generar cambios, ¿no? Entonces, buscando ese equilibrio, más aparte otros muchos temas que tienen que ver con los procesos, etcétera, pues hicimos nuestro reglamento consensuado y eso fue un ejercicio interno participativo muy rico, que nos sirve como base no solo para este periodo del consejo, sino para los que vienen, ¿no? De manera paralela también trabajamos en una planeación estratégica que busca incorporar todos estos temas y medirnos, ¿no? O sea, si hablamos de cambio climático y monitoreo y reportes y verificaciones, pues también nosotros tenemos que tener nuestros propios indicadores a manera de consejo y hemos trabajado también muy duro en esa parte, entendiendo que hay distintos intereses, distintas temáticas y así mismo nos organizamos, ¿no? Tenemos comisiones, ¿no? Comisión de capacitación, comisión de gobernanza, comisión de vinculación, etcétera, ¿no? Y las temáticas también que ya han mencionado, también las tenemos representadas en nuestra propia planeación, como es el tema de la interseccionalidad entre calidad del aire y cambio climático, el tema de la descarbonización, el tema de la vulnerabilidad y el tema de la gobernanza por el clima, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso reflejamos como consejo en cada uno de los participantes y está plasmado en un documento que si bien no está tallado en piedras y lo manifestamos desde el principio, es un documento vivo que vamos construyendo semestre tras semestre, ¿no? O año tras año. Entonces, ese es un punto muy importante que nos ayuda a la organización. En segunda instancia, otro factor que nos ha ayudado mucho es la anticipación de las coyunturas, ¿no? Justo se alineó en este año están todos los instrumentos, bueno, no todos, pero una gran cantidad de instrumentos actualizándose y entonces tratamos de anticiparnos porque sabemos que las ventanas a veces son muy estrechas en cuanto al tiempo y las mesas y los talleres, entonces nosotros tratamos de ya tener propuestas previas, no solo para el día del taller que se hace la consulta, llegar con nuestras propuestas como consejo, sino asegurar que en los documentos quedemos plasmados en términos de corresponsabilidad, ¿no? Y hace rato, qué bueno que mencionaban la experiencia del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. Nosotros también en las semanas anteriores hemos participado muy intensamente y vamos a quedar ahí en la narrativa del documento para los próximos 6 años como consejo y como corresponsables de ciertas acciones. Otro factor muy importante que detona la energía para la acción por el clima es identificar esos temas que no necesariamente son técnicos ni neutrales, son debates, de hecho, ¿no? Entonces ahí le entramos también, ¿no? Como impuesto al carbono, ¿no? Entramos ahí, adentrándonos en una discusión interna primero, pero luego identificando todos los actores y la aceleración, cómo lograr que ese instrumento prospere, por poner solo un ejemplo, ¿no? Entonces estamos entrando también en esos temas no neutrales para tener un impacto, ¿no? Porque es lo que la ciudadanía está demandando y sabemos que hay múltiples vertientes, pero justamente queremos ser el facilitador en este tipo de debates y sí terminar con un posicionamiento, ¿no? Y con una estrategia de incidencia en la política pública. Y finalmente, pues sabemos que en estos temas, pues necesitamos nutrirnos unos de otros, entonces tenemos un esquema de capacitación tanto interna como externa, para lograr que desde distintas vertientes logremos mejorar en términos de nuestra educación para la acción por el clima como consejeros y poder así estar en mejor posición de recibir todas las demandas ciudadanas y transformarlas en acción por el clima. Entonces, esos factores detonantes son los que nos han ayudado. Finalmente, también quiero decir que hemos abierto, ¿no? Si bien en el diseño institucional de nuestro consejo no viene la parte de la agenda legislativa, por ejemplo, que mencionaron en Nuevo León y en Mérida, nosotros nos hemos acercado de manera voluntaria, ¿no? Al Poder Legislativo para también incidir en esa parte de las condiciones habilitadoras, la actualización de la ley estatal de cambio climático. Ahorita hay una discusión de la ley de economía circular en Jalisco. Entonces,
hay mucha actividad ahí en el Poder Legislativo que también estamos ahí tratando de incidir, ¿no? Entonces, esos factores son los que hemos identificado en este año y medio que han logrado detonar y mejorar nuestro desempeño en la acción climática, sabiendo que es un gran reto y implica un proceso de mejora continua, por así decirlo. Muchas gracias, Marco. Creo que tocas varios elementos muy, muy importantes que será bueno retomar hacia las comunicaciones de lo que fue comentado en esta sesión. Me parece especialmente interesante lo del reglamento del consejo, ¿no? Creo que justo el definir este tipo de reglas internas, no solamente en cómo va a estar conformado o cómo es que se gestiona desde el gobierno estos espacios, sino también desde la misma operatividad de cada uno de ellos, ¿no? Y que esto les ayude a que las discusiones fluyan y que no solamente se puedan quedar enfrascadas y que pueda suceder esta percepción de que no hay cierto avance y que no hay una participación efectiva y que por eso los asientos se pueden quedar vacíos en cierto momento, ¿no? Creo que eso es de gran relevancia. También creo que esto permite que haya una mayor generación de acuerdos hacia la toma de decisiones, no solamente, como lo mencionabas, con el Poder Ejecutivo, ¿no? Creo que ahí viene un gran punto que es su colaboración ahorita con el Poder Legislativo. Al final, no, ya que está formado este espacio de discusión y de toma de decisiones, lo ideal no es solo que se quede como lo comunicamos a nuestro actor principal, que es, digamos, el Poder Ejecutivo, ¿no? Través de las secretarías, sino justo que también funcione como un espacio de comunicación y de incidencia en otros espacios, ¿no? Que también tenga este poder de comunicarse con otros actores y que desde otros frentes también se puede ejercer cierta presión, cierta incidencia y que esto no quede solamente en esperemos como lo toma el Poder Ejecutivo, ¿no? Sino de que en su conjunto ya no quede solamente desde un lado. Creo que eso me parece de gran importancia. Y finalmente, sobre estos elementos del desarrollo de indicadores sobre sus actividades, creo que es buenísimo, ¿no? Creo que ayuda a definir si la toma de decisiones a la que están llegando es adecuada, ¿no? Que les permite llegar a discusiones más amplias y que generen acuerdos, ¿no? Que no solamente haya un debate inagotable, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, me pareció muy, muy, muy bueno tus comentarios. Y para ir cerrando este espacio, Cinia, ¿cuáles son las principales oportunidades que ves para que los consejos en general tomen más fuerza, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino también a nivel subnacional, y que logren tener una mayor integración, que haya una mayor coordinación y colaboración entre los consejos? Hola, no sé si me escuchen. Te escuchamos perfecto. Hola, hola. Eh, sí, Cinia, ¿nos Sí, escuchas a es que nosotros? se está pasmando mi, mi computadora. Ok. Miren, creo que algo muy importante lo que han mencionado es cómo impulsar la participación. Algo que es fundamental es poder dar información clara y concreta a la ciudadanía para que sepan que justo lo que están viviendo es cambio climático, porque se habla con términos muy complicados que la gente luego no le hace sentido, pero su propia realidad está reflejada ahí. Entonces, el crear esta información de manera sencilla, didáctica, adecuada, es muy importante para que la gente se refleje y entienda que pues es un derecho su participación y no solamente un derecho, sino que es algo fundamental para poder cambiar la situación en la que está viviendo. Otro reto importantísimo, pues es que estos consejos son consultivos y son consejos que requieren no solamente reunirse a dar consejos, sino hay todo un trabajo atrás que les implica tiempo, dedicación y esto hace que mucha gente vaya abandonando también porque no le ve el trabajo que está dedicando a estos espacios, no se ve reflejado en cosas concretas. Entonces, por eso es súper importante desde mi opinión, que se vayan cambiando las leyes para que estos consejos cada vez tengan más fuerza y realmente sean vinculantes.
para que tenga sentido el esfuerzo que están haciendo todos los concejales en participar en estos espacios y que se vean reflejados en cambios sustantivos y que realmente se construya una política climática de manera conjunta entre gobierno y consejos. Eso creo que es algo importantísimo y fundamental. Y por el otro lado, creo que un reto que tenemos y que puede ser algo muy importante es formar una red de consejos a nivel nacional. Hay una red internacional de consejos donde participan los consejos nacionales de varios países. Sin embargo, creo que algo que nos daría muchísima fuerza es crear esta red entre los consejos de México, tanto desde el C3 como de los consejos estatales y si hay consejos municipales también. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a compartir información, a crear estrategias conjuntas, a impulsar la participación ciudadana de manera conjunta a nivel nacional, de presentar unas propuestas que vayan de la mano entre todos los estados y que se vaya creando realmente un movimiento ciudadano que permita armar una postura eh, y una propuesta concreta a nivel federal y que permee en todos los estados. Yo creo que ese sería un reto importantísimo y que sí podemos hacer. O sea, ahorita aquí estamos representados varios consejos e ir buscando a los diferentes consejos de todo el país, ir armando esta red que nos permita trabajar de manera conjunta y ese sería un reto, creo, importantísimo. Y que todo el material y lo que tenemos que nos ha funcionado se comparta para tener una sola voz, una sola voz que empuje estos procesos a nivel federal y estatal. Esto no creo que sea nada complicado, lo podemos hacer de manera muy sencilla. Y la otra cosa que creo también muy importante que habría que buscar es que tengamos recursos para operar. Porque por un lado somos consejos consultivos, efectivamente, no somos honoríficos, no tenemos recursos, no nos pagan por lo que hacemos, pero sí necesitaríamos tener recursos para impulsar todas las propuestas que estamos haciendo. Si queremos crear participación ciudadana, si queremos crear conciencia, si queremos hacer análisis, investigación, necesitamos recursos. Y esos recursos, pues tendría que estar en la ley, tanto federal como las estatales, que se destine un recurso para que operen los consejos. Y que a partir de esto, pues puedan crear sus propios procesos, porque ahorita los consejos, somos parte de la SIC, tanto estatal como federal, y estamos a la disposición de que nos busquen y nos pidan nuestro consejo. Sin embargo, deberíamos de tener vida propia, tendríamos que organizarnos, participar, impulsar procesos propios y también crear nuestras propias investigaciones y estudios. Y para eso necesitamos recursos, porque muchos lo hacemos, pero tenemos que poner de nuestra bolsa. Y entonces de ahí ya empieza a ser dispar la situación. Entonces, en esta construcción de gobernanza, pues tendríamos que estar trabajando en ese sentido. Entonces, pues yo dejo en la mesa esta propuesta que creo que si hay interés la podemos concretar de manera rápida y puede ser algo, yo creo, importante y a ir buscando y trabajando no solamente con el Ejecutivo, sino con el Legislativo en la construcción de toda esta nueva estructura para que realmente tengamos una verdadera participación, que no sigamos siendo consultados, sino que tengamos vida propia y seamos vinculantes. Eso es lo que yo quiero exponer. Gracias. Muchísimas gracias, Cinia. Me parece una propuesta muy interesante y muy importante, especialmente en este contexto en el que haya una mayor fuerza de la sociedad y que justo no quede como solo una acción descoordinada desde cada estado, ¿no? Sino que haya una creación de una especie de agenda ciudadana hacia estos temas y que esto pues
pueda tomar mucha más fuerza al momento de hacerlo expreso hacia los gobiernos, ¿no? Y que esto al final pues pueda tener resultados de una política climática que sea realmente escuchada desde las personas que la viven día con día, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todas y todos por sus excelentes comentarios y participaciones. Finalmente vamos a pasar a la sesión de preguntas y comentarios. Muchas gracias a todas y todos los que han enviado sus preguntas a través del chat. Eh, Voy a ir comentando algunas de estas preguntas. Para Antonio y Cristina, nos preguntaban cuáles son las mejores estrategias para fomentar conversaciones sobre el impacto ambiental de las actividades pecuarias, especialmente la ganadería, desde los consejos estatales, ¿no? ¿Cómo pueden integrar esta discusión en las agendas sobre cambio climático para las soluciones más sostenibles? Muy bien, Cristina. ¿Quieres empezar o...? Usted, doctor, adelante. Yo creo que la vinculación con el sector productivo agropecuario, el acercamiento con estos organismos que sin duda alguna tienen la función de velar por los intereses de sus agremiados y alinearlos con las políticas del Estado. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario tiene programas muy interesantes sobre ganadería regenerativa y agricultura regenerativa. Creo que tenemos que apostarle y presentarles opciones de soluciones basadas en la naturaleza. No podemos establecer directrices que no sean rentables para los empresarios del campo. Eh, Tendremos que apoyarnos fuertemente en las academias, en las universidades públicas, para fomentar y, como decía la maestra Cinia, generar recursos para que se desarrolle la investigación pertinente que atienda a esta problemática. Entonces, creo yo que no hay otra forma nada más que trabajar de la mano con ellos y tratar de vincular los elementos que pueden detonar cuestiones de innovación y desarrollo tecnológico. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Igual, Cristina, si quieres comentar algo, avísame sin ningún tema. Cinia, me parece que esta pregunta va más o menos dirigida a ti. Mencionamos que se ha comentado que en estos consejos participan personas que son históricamente poco representadas, ¿no? Como poblaciones indígenas, inmigrantes, LGBTQI+, entre otras. ¿Cuál consideras que es el impacto de su participación en los consejos y en las actividades que impulsan estos consejos? Eh, eh, Creo que es fundamental su participación porque son sectores altamente vulnerables, que están viviendo la crisis climática de manera severa y que su participación puede abrir esta visión diferenciada para poder crear políticas que vayan enfocados a- de manera específica a estos sectores, porque eso no está así, no se ve. Entonces, aportan esta información, aportan sus necesidades, pero también aportan propuestas para resolver esta problemática. Entonces, considero que dentro de esta justicia climática es fundamental que participen estos sectores con voz y voto y que permitan construir no solamente la política climática en los diferentes niveles, sino también acciones puntuales a nivel de territorio, que desde ahí es desde donde creo que se pueden empezar a hacer los cambios. Muchísimas gracias, Cinia. Me voy con Marco porque hay bastantes preguntas y creo que de mucho valor. Marco, ¿cómo ves que sería el acercamiento de los consejos estatales para que su experiencia auxilie y se integre a los instrumentos de política climática como la Política Nacional de Adaptación y la NDC 3.0 que están actualmente en desarrollo para este 2025? Pues yo creo que la receta es similar, ¿no? A otros instrumentos de política climática que se han intentado, digamos, socializar entre los estados para lograr este conjunto de aprendizajes, ¿no? A manera de comunidad de aprendizaje. Preparando el seminario, identifiqué que en el diagnóstico de capacidades hay nada más cinco estados que tenemos un consejo.
pero también se observa que viene una madeja importante de nuevos consejos que están por nacer en los próximos meses o años, ¿no? En el corto y mediano plazo. Entonces es muy importante lo que decías, Niña, que como red empecemos a sistematizar todos estos aprendizajes, buenas prácticas, retos, omisiones que quizás no estamos identificando bien, para entonces sí llegar muy fuertes en el contexto de la NDC recién actualizada y en el contexto de la agenda nacional, ¿no? Para que sea de ida y vuelta, ¿no? Entonces yo creo que básicamente la comunicación, pero una comunicación con base en una red, ¿no? Que no sea nada más una comunicación espontánea, sino basada en una estructura o en un mecanismo de gobernanza propiamente para que haya ese vínculo continuo, ¿no? Tal como lo hacemos a nivel estatal, pero replicado entre estados. Yo creo que esa es la fórmula, o al menos ahí identificaríamos por dónde podemos corregir. Perfecto, Marco. Muchísimas gracias. Igual a quienes desarrollaron estas preguntas, si tienen algún comentario adicional, nos lo pueden ir poniendo en el chat en respuesta a lo que nos comentan los panelistas. Lucero, ya nos comentaste de los retos específicos para el Consejo de Mérida, pero nos preguntan que cuáles consideramos que son los retos para la implementación, o sea, que surjan o que nazcan estos consejos de cambio climático a nivel municipal. Primero es el interés por parte de las dependencias que exista este consejo. Una vez con este interés, yo creo que ya empieza a funcionar todo. Em, el generar una agenda realmente con una trascendencia también es importante. Que no sean solamente consejos de reunión de café, sino realmente consejos donde realmente se pueda trabajar con una agenda previa, con una agenda elaborada en conjunto, con objetivos en conjunto y que estén alineados realmente a lo que mandata la parte estatal y por ende la parte federal. Entonces creo que eso es indispensable. Ujú. Perfecto, Lucero. Y que probablemente podrían verse muy beneficiados de estas estructuras de la red que mencionaba Cinia, ¿no? Y que de ahí se funcione como un catalizador para que nazcan otros tipos de consejos. Muchísimas Así es. gracias. Ujú. Eh, Nos preguntan si hay consejo en la Ciudad de México. Me parece que no. De hecho, en la Ciudad de México no existe actualmente un consejo de cambio climático. Si hay acá escuchando a alguna persona del gobierno de la Ciudad de México, aquí hay, pues, hay un interés, ¿no? Entonces, para que también entre nosotros lo podamos ir comentando posteriormente. Nos preguntan, yo lo pondría hacia Marco, pero si alguien más lo quiere comentar, es cómo afecta la voluntad política en la operatividad de programas y consejos de cambio climático. Siempre va a ser un factor de desempate, ¿no? Puedes tener toda la propuesta, todo el instrumental técnico, el posicionamiento, ¿no? Y al final ese último empujoncito o empujonzote es la voluntad política, ¿no? Por supuesto que esa a veces o casi siempre está fuera de control, pero pensamos dentro de nuestro consejo que mientras más profundo sea el análisis y también mientras más asertivo sea el pulso que estamos identificando de la ciudadanía en un tema específico de acción climática, llámese impuesto o mercados de carbono a nivel estatal, más probabilidades vas a tener de que esa voluntad política se vaya hacia un lado favorable hacia lo que buscas, ¿no? Cuando no hay esa estructura o esa robustez en lo que estás planteando, pues a lo mejor es más endeble y por lo tanto la agenda política o la voluntad política va fácilmente a dominar a favor o en contra, ¿no? O simplemente vamos a caer en el impasse que frecuentemente se tiene en estos temas, ¿no? Que pasa mucho tiempo sin ese cambio, ¿no? Entonces, nuestra apuesta justamente por un lado es esa, y la otra es que como estamos institucionalizados, ¿no? En dos dependencias estatales de gobierno, pues ahí también, y obviamente en el seno de la SIC, pues ahí con los secretarios, pero también con los mandos medios, ¿no? En torno a la sustentabilidad, buscamos ahí permear lo más posible para que se vea esa masa crítica y al momento de subir ya a la decisión última política de la voluntad, pues tenga también más probabilidades de éxito, ¿no? Pero
Eso es lo que estamos buscando. A mí me gustaría ahondar en esto porque sí creo que es fundamental. Muchos de los consejos y su operación dependen de la voluntad política. Y esto no puede seguir así porque si hay voluntad política te convocan, si hay voluntad política conforman los consejos, si hay voluntad política toman en cuenta lo que dices. Entonces, con más razón, es fundamental fortalecer el papel de estos consejos y, y de hecho, yo diría que no tienen que ser consejos, tenían que ser comisiones, comités técnicos, que tengan un papel en donde nada más aconsejemos. Entonces, en ese sentido, sí es importantísimo que la operación de estos consejos no dependa de la voluntad política. Obviamente que en la medida que hay mayor voluntad política, pues va a haber mucha más gobernanza, va a haber mucho más interacción y mucho más fuerza, pero que no dependa de eso, porque entonces eso es lo que ha pasado, ¿no? En donde quieren se forman los consejos, donde no, no, donde quieren se les toma en cuenta, donde no, no, y pues entonces la participación queda a expensas de las personas que están al frente del gobierno en ese momento. Muchísimas gracias, Marco y Tsinia. Me parecen importantes de gran importancia sus visiones. Perdón que ya no haga intervenciones en ello, pero sigue habiendo varias preguntas y quisiera hacerlas antes de que cerremos la sesión. Lucero, nos preguntan cómo pueden los consejos incorporar de una forma efectiva criterios de biodiversidad, particularmente en regiones con alta riqueza biológica y vulnerabilidad, como lo es en Mérida y en Yucatán en general. Bueno, en los municipios, uno de los instrumentos más esenciales en materia de cambio climático, pues es el Plan de Acción Climático Municipal. Los consejos y ya muchas, ay, lo mencionaron, un compañero lo mencionó, ya todo tiene que estar enfocado. Las buenas prácticas ya tienen que tomar de referencia las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, todas las propuestas relacionadas a biodiversidad, relacionadas a vulnerabilidad en los componentes o en los ejes que propios de cada municipio, ahí se le pueden integrar todas aquellas soluciones de biodiversidad, acciones de biodiversidad, tienen que estar con un enfoque de soluciones basadas en la naturaleza y se pueden plasmar dentro del Plan de Acción Climática Municipal, que de alguna manera es el instrumento por el cual se pueden llevar a cabo. Bien, están los planes de desarrollo municipales, pero bueno, ese es el eje rector de lo que las acciones que va a hacer el municipio durante 3 años. Pero ya en específico es una herramienta que pueden utilizar. Si no la han elaborado, es un documento rector importante que puede tener el municipio. Y como mencioné anteriormente, cada municipio pues tiene su propia legislación. Estos, en algunos estados o municipios, sé que forman parte ya de un reglamento. Para el caso de Mérida todavía no está formado, todavía no está visualizado en alguna normatividad. Entonces puede ser un ejercicio interesante para la elaboración y que ahí se considere esta parte de biodiversidad. Muchísimas gracias, Lucero. Y ya Sí. para cerrar la mesa, para Cristina y Antonio, aprovecho para darles dos preguntas. Primero es, ¿cómo es el proceso de selección del Consejo en Nuevo León? O sea, ¿qué se necesita para formar parte de ese consejo? Y ya que tienen la palabra ustedes, ¿de qué manera ven que podría incidir su consejo en cuestiones presupuestarias en acciones de adaptación o mitigación del cambio climático? Bien, si me permites, Cristina. El Consejo Técnico se integra de forma bipartita. Los 12 miembros, 6 son elegidos por el Ejecutivo, son ciudadanos, son puestos honoríficos, no tienen ninguna relación con la administración pública, y 6, previa convocatoria pública por el Congreso del Estado, eh, se convoca a los ciudadanos interesados en formar parte de este consejo, se hace todo un proceso de análisis, evaluación, entrevistas, y después se someten los candidatos al Pleno del Congreso y ahí se votan 6. Estos 6 se integran con los
miembros que nombra el Ejecutivo, y por votación de estos 12 miembros se elige al presidente y al secretario. Respecto a la pregunta del presupuesto, es interesante porque tiene relación con la pregunta anterior de los intereses políticos. Mira, la Ley Estatal de Cambio Climático establece que el programa estatal de cambio climático es de observancia obligatoria por las dependencias del gobierno del Estado. De tal manera que todas las estrategias y las acciones que se establecen en este programa fueron previamente consensuadas con las secretarías de Estado, con las dependencias de gobierno. Se trataron de alinear todas. Y aquí cobra relevancia lo que comenté en un principio, o sea, tenemos muchos instrumentos de planeación o de política ambiental o climática. Por ejemplo, en el Estado ahorita estamos haciendo el diagnóstico de la biodiversidad del Estado. Es decir, tenemos que conocer cuál es la realidad, la línea base de la biodiversidad, qué servicios ecosistémicos están, qué servicios se están perdiendo, qué áreas se están fragmentando, cómo está afectando esto al cambio climático. Y con esa información se suma ese esfuerzo nacional que hace la CONABIO, que es la Estrategia Nacional de Manejo, Uso y Conservación de la Biodiversidad. Creo que la vinculación del Programa Estatal de Cambio Climático, el Plan Nacional de Cambio Climático, debe de atender a vincularse con esos instrumentos de planeación. Y por el otro lado, en la misma ley, ¿sí? En la misma ley del Estado, establece que se tiene que crear un fondo estatal para el cambio climático cuyo objeto es captar y canalizar recursos financieros para apoyar la implementación. Y hay algo interesante aquí. Dice que este fondo, ¿sí? Tiene que ser analizados los proyectos en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente para proponerlo a la Comisión Intersecretarial. Y es ahí donde este fondo cobra relevancia, porque no debe de ser menos del 0.5% del presupuesto estatal o de los recursos que se canalizan. Entonces, sí, lo que decía la maestra Cinia es bien importante. El Consejo recomienda a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático ciertos programas, ¿sí? Para que sean asignados recursos y se puedan llevar a cabo. Pero al final va en función de las prioridades del Estado y a la situación presupuestal de la entidad. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Y quedaron algunas preguntas por ahí pendientes, pero por cuestiones de tiempo las vamos a compartir posteriormente con nuestros panelistas y las respuestas se van a integrar dentro de las conclusiones que publiquemos posteriormente. Muchísimas gracias a todas y todos por sus preguntas, por el interés. Gracias a nuestros panelistas por sus respuestas y reflexiones. Les recordamos que pueden consultar este y los seminarios anteriores en la página web de la comunidad. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. A nombre de la Comunidad Climática Mexicana, les deseamos un excelente día. Muchas gracias por todo. Y bueno, gracias a todos por su asistencia.